Bueno, y para realizar el cuadro manti vamos a necesitar una base de 23 centímetros de ancho por 35 centímetros de largo. Bueno, ahora que ya contamos con nuestra base, una vez de que hayamos ya encuadrado y restado el marco, que es 1 centímetro, en nuestra base, para tener guía de cómo irá nuestro diseño prensado, ¿no? Trazaremos una recta al medio de 11,5 o la mitad del ancho que sea el cuadro, ¿no? En este caso, al ser de 23, la mitad es 11,5. ¿Para qué esa recta en el medio? Para guiar, para que nos sirva de guía eh, a dónde irá el diseño, ¿no? Entonces será más fácil guiarnos y que el cuadro nos salga en el medio. Ahora vamos a continuar cortando los listones, que serán 11 listones, y de esa forma luego empezamos cortando de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Bueno, y una vez que tenemos los 11 listones cortados, podemos empezar a formar eh, nuestro cuadro, ¿no? Mi recomendación es siempre empezar por abajo. Yo empecé siempre por abajo, midiendo el medio de este listón, que es 11,5, y para realizar la base del pino, ¿no? Que sería el tronco. Entonces, ese sería el medio, y le cuento 1,5 centímetros hacia acá y otro hacia acá. De esa forma realizo este corte y ya tengo la base, y a partir de ahí ya puedo medir la parte inferior del pino. Otro punto importante para ya tener más o menos definido el lugar donde voy a tener el pino y que no se muevan todas las piezas estas así. Entonces voy a clavar los primeros dos listones que no van con ningún corte, entonces ya quedarán fijos, y voy a empezar a cortar desde abajo. Entonces, como les decía, voy a clavar el primer y el segundo listón de arriba hacia abajo. De esa forma ya me voy a guiar dónde va a empezar el cuadro. Me guío por la paralela que hemos trazado para que luego hagamos también el corte con la sierra a la hora de encuadrar este cuadro. Como les mencioné anteriormente, trazamos dos rectas a 90 para realizar la base, que sería el tronco,
Y luego continuamos con los cortes a 30 grados. Una vez que ya tenemos nuestra base, la cual iría ahí, marcamos ahí, marcamos acá, y de esa forma podemos proceder a empezar a realizar los cortes a 30 grados de la base del pino. Luego haremos el mismo proceso en el siguiente listón, que será un poco más adentro, unos 8 milímetros o 5 hacia afuera, y marcamos el siguiente corte diagonal a 30. En el caso que ustedes no tengan ingletadora y tengan que usar la caja, bueno, ya tendrán su caja a 30. Lo que harán será poner el listón, que ya habrán marcado su diagonal. Yo, como voy a realizar el corte con la ingletadora, no tengo necesidad de marcar tanto el corte. Entonces van a realizar ese corte, luego realizarán el otro, tienen que hacer la ranura, yo no la hice, y de esa forma van a tener la pieza. Como ve, la ingletadora ya viene con los ángulos marcados, solo tenemos que posicionar la máquina a 30 y realizar el corte. Ese sería el primer corte, el derecho, y ahora el izquierdo a 30 grados. Y así nos quedaría la base del pino. Y en el próximo listón marcaremos medio centímetro de este punto vértice hacia el otro, y medio hacia este. De esta forma trazaremos la próxima diagonal a 30 grados y quedará así. Trazamos otra vez aquí 5 milímetros, 5 del otro, y continuamos hacia arriba. Otra vez trazamos 5 del lado derecho, 5 milímetros del lado izquierdo, y volvemos a trazar a 30 grados. Tenemos una pieza más, quedaría ahí. La volvemos a trazar 5 milímetros, la anteúltima pieza, y realizamos el corte. Anteúltima pieza, y ahora podemos realizar el último corte. Y también una de las formas de empezar a cortar el cuadro puede ser de arriba hacia abajo. Deberían cortar un triángulo en 30 grados con un ancho de 3,5 centímetros. De esa forma
irán bajando, siempre dejando unos 5 milímetros, 4, e irán formando el pino. Bueno, y el siguiente paso, una vez que ya tenemos todas las piezas de nuestro cuadro Mantip, ya podemos iniciar a pintar. Procedemos a pintar las hojas del árbol con verde pino y el tronco con marrón base. Ambos colores lo aplicamos con un trapo húmedo y de esa forma le damos una o dos manos para luego aplicar el aceite y lograr que el color no se opaque y, tenga un acabado que resalte las vetas. Iniciamos a pintar. El trapo no tiene que estar tan húmedo. De esa manera no se va a opacar tan rápidamente el color. Y dependiendo del acabado que le demos con la primera mano, podremos ver si hará falta otra mano. Todo dependerá del gusto de cada uno. El que quiera darle un acabado más oscuro hará un verde más oscuro o el color que quiera darle, ¿no? Todo es a gusto e imaginación de cada uno. De esa manera dejamos secar y luego podríamos ya aplicar el aceite de lino. Y aplicamos para el tronco. De esta manera, mientras dejamos secar, podemos aplicar el aceite de pino a las demás piezas para ir avanzando en el proceso. Una vez que ya han secado, podemos aplicar un poco de aceite. De esa manera logramos que el color no se opaque y perdure en el tiempo, como podemos verlo en este cuadro. De esa manera también logramos ver cómo resalta la veta de la madera y le da un lindo acabado. Bueno, y una vez que tenemos seco nuestro cuadro, luego de pintar y pasar el aceite, podemos lijar cada pieza.
Como pueden ver, les doy una lija suave a los colores, solo para resaltar un poco más las vetas y el acabado final. Una vez que ya tenemos todas nuestras piezas listas, podemos iniciar el prensado. Vamos a iniciar de arriba, prensando la primera, colocando el pegamento, unos clavos y luego continuamos hacia abajo. Es importante no mezquinarle el pegamento para que luego no se levanten ni se tuerzan las piezas. Obviamente luego vamos a prensarlas con clavos en los extremos porque son unos listones más largos. En el caso de estas piezas, al ser pequeñas, no hará falta que las prensemos con clavos, pero sí es importante colocarle bastante cola vinílica. Bueno, y ahora seguimos con el medio. Recordemos que habíamos trazado una línea en el medio del cuadro a 11,5, que era el medio, para poder guiarnos y que el cuadro quede totalmente derecho, y cuando veamos nuestro árbol lo veamos en el centro, ¿no? Bueno, una vez que tenemos todas las piezas, dejamos secar. Ahora procedemos a prensar las piezas más largas con los clavos. Chequeamos que esté todo lo más en orden posible. Vemos que está todo correctamente. Prensamos acá. Hacemos aquí. Y tenemos nuestro cuadro prensado. Estas piezas difícilmente se tuerzan, entonces como son cortitas, son chiquitas, no hace falta que las prensemos. Pero estas ya venían un poco torcidas, entonces las prensamos para evitar que el diseño salga panseado, ¿no? Bueno, una vez que ya tenemos nuestro cuadro prensado totalmente con las piezas secas y en condición de cortar, vamos a enmarcar
recordemos que el cuadro tenía 23, entonces lo que hacemos es restarle 1 centímetro de cada lado, que es el espesor del marco, y nos va a quedar en 21 centímetros de ancho por 33 de alto. A continuación procedemos, cortamos aquí y de aquí hacia abajo podemos marcar 33 centímetros. Luego vamos a marcar, como yo anteriormente ya les expliqué, cuando tenemos la base lo que hacemos ya es marcarla. Entonces yo ya la marqué ahí y ahí. Esto ya debería tener 21 centímetros. Entonces lo que hacemos es guiarnos y marcar. Yo ya la había marcado las dos paralelas de 33, entonces ahora puedo proceder a cortar con la sierra circular. Bueno, y una vez que ya tenemos el cuadro encuadrado, vamos a proceder a cortar lo que sería el marco, ¿no? Los listones, y generar el marco lateral. Para eso vamos a utilizar listones de 3 de ancho, 3 de ancho por 1 centímetro de espesor, como ya les había contado anteriormente, y como vemos acá ese tope, entonces marcamos en el otro extremo para que quede a medida, y procedemos a cortar, ya sea con la caja de ingletes, haremos el corte a 90 grados, o con la ingletadora, quienes contemos con la ingletadora. Ahora procedemos a cortar el otro lateral, que es totalmente idéntico. De esa forma agilizamos el proceso. Un corte totalmente limpio y recto. De esta forma tenemos los listones laterales y procedemos a cortar los listones superiores, listón superior y listón inferior. Medimos ahí, marcamos acá y cortamos a 90 grados con la ingletadora. Tenemos nuestro corte, medimos y tenemos este que nos sobró para medir el otro listón superior. Tenemos que estar ahí totalmente en línea, marcamos
procedemos a cortar. Ya tenemos el último listón. Medimos que queden todo totalmente a medida. De esta manera ya tenemos nuestro marco cortado. Solo restaría pasarle un poco de lija a las imperfecciones. Y luego aplicar un poco de aceite para darle el mismo acabado que tiene el diseño. Vamos a aplicar un poco de aceite de lino para proteger la madera y darle un acabado final, y luego dejaremos secar para prensar con cola vinílica y clavos. El procedimiento de este cuadro es un poco más sencillo que el anterior, pero hay que darle el mismo interés y esfuerzo para que quede lo mejor posible. Dejamos secar unos minutos y procedemos a prensar en nuestro marco con la cola vinílica y los clavos. Otro punto a recomendar es que siempre marquen los listones en el lado que irán. De esa forma, en el lado y en el sentido que irá. Este irá con una flechita hacia abajo, entonces colocamos una flecha hacia abajo, una A. En el contrario le marcamos una B, la flecha hacia abajo, marcamos la B en la lateral del diseño y lo mismo aquí. Podemos colocarle otra A hacia abajo, total es diferente a la otra. Una acá en el diseño, ya tenemos ahí, una B aquí y otra B en el diseño. De esa manera sabremos identificar dónde va cada pieza. Bueno, y ahora podemos proceder a clavar cada listón. De esa forma tendremos el cuadro. Podemos ya clavar unos clavos en los listones. Uno ahí, otro aquí y otro en el medio. Aplicamos la cola vinílica. Esparcimos un poco con el dedo. Si tienen un cuchillo o algo para esparcir, mejor. Así no hacen cochinadas. Bueno, y ahora lo mismo con el cuadro anterior. Dejamos 3 milímetros en la parte inferior. Al menos 3 ahí, lo medimos un poco a ojo, porque aquí luego tiene que venir el soporte. Fijamos que esté bien ahí, mantenemos con la mano y clavamos el primero. Hacemos lo mismo en el otro, mantenemos ahí, clavamos. Como ven, el martillo siempre lo agarramos del extremo con el dedo ahí, entonces esto le va a dar una mayor fuerza al momento de golpear. Y repetimos el procedimiento en el otro lado.
De esta forma ya tenemos nuestro cuadro terminado. Restaría aplicar la laca poliuretánica y colocar nuestros soportes. Que ese paso yo ya les mostré en el anterior video, que podrían realizarlo con un taladro y la mecha Forstner o con una gubia. Ese paso ya lo vieron, pero en este paso la forma para colocar los soportes a medida será diferente. Entonces marcamos aquí 7 centímetros por unos 4, que será el medio, que sería el medio. Vamos a marcar una recta acá que quedaría ahí 4 y la base de soporte quedaría aquí en 7. Entonces ahí y quedaría el soporte. No sé si llegan a ver, esta marca es a 7 centímetros. De aquí hasta acá son 7 y de acá hasta acá son 4 centímetros, que ayudarían a poner el soporte en nivel. Haremos la misma marca de este lado para el otro soporte. Y bueno, después ya saben el proceso. Los que tengan la gubia harán con la gubia el agujero, el orificio, que debe tener menos de 1 centímetro de profundidad, o utilizarán el taladro y la mecha Forstner en caso de que cuenten con esta herramienta. Bueno, una vez que ya tienen los dos orificios, restará hacer los agujeros para los tornillos, que los hacemos con el clavo. Bueno, y una vez que tenemos los agujeros, procedemos a colocar los tornillos Fitz dorados con nuestro atornillador. Bueno, hay un punto a tener en cuenta para poder colgar en nuestro cuadro. Una vez que ya tenemos los dos agujeros, podemos medir con una cinta y marcar con un lápiz donde tendríamos que hacer el orificio de la pared. Marcamos ahí, retiramos la cinta y la pegamos en la pared. Bueno, como pueden ver, yo ya tengo colocados los tornillos, pero en el caso que ustedes tengan que hacer el agujero, van a pegar la cinta y a ojo verán si están al nivel, ¿no? Pueden ver ahí con el cuadro, más o menos. En el caso que tengan un nivel, podrán
medir los niveles, ¿no? Que quedaría el cuadro. Marcan un agujero, marcan el otro y sabrán dónde realizar los orificios. Una vez que ya lo tengan, colocan en su cuadro, entra un agujero y entrará el otro. De esa forma quedará el cuadro totalmente adherido a la superficie de la pared. Bueno, y una vez que tenemos el cuadro terminado, ya podemos aplicar la laca poliuretánica. Primero una mano, dejamos secar unos minutos. Como esa base de agua se seca bastante rápido, y podremos aplicar la segunda mano. Su terminación es muy buena, así que después de cada mano que aplicamos no hace falta pasarle una lija. Así que no tendrán problema con eso. Con 2 manos de laca bastará. Siempre dependerá de la calidad de la laca. Como yo utilizo una de muy alta calidad, eh, al pasarle 2 manos queda totalmente protegido y con una buena capa, así que no habría problema con 2 manos de laca poliuretánica.